Buenas noches, mi nombre es Mauricio Vega Vivas, soy escritor, artista plástico, mi formación es básicamente de historiador también, y por eso Editorial Porrúa me ha invitado a platicar hoy con los niños de México y con todos los niños que nos vean en cualquier parte sobre un libro que publiqué con ellos hace ya algunos años y que sigue en circulación. Y hoy, precisamente por ser el programa que Editorial Porrúa elaboró, Porrúa desde casa, en que los niños están pasando pues estos días ahí, Editorial Porrúa ha decidido recurrir a los escritores que formamos parte de su colección infantil Gusano de Luz. ¿Qué es Gusano de Luz? Bueno, Gusano de Luz es una colección que a lo mejor ya muchos niños conocen, algunos profesores también, porque a ellos también queremos dirigirnos, y a los padres de familia. Gusano de Luz es una colección que Porrúa especialmente ha dedicado a los niños. Son más de 40 títulos, y uno de ellos es precisamente el libro que tengo en mis manos y del que soy autor. La ciudad bajo la ciudad. Vamos a hablar durante los minutos que siguen sobre la ciudad bajo la ciudad, sobre el libro, y quiero antes, desde luego, saludar a los niños que nos están viendo, porque vamos a abordar la historia que puede resultar muy aburrida para todos, especialmente quizá para los niños, pero vamos a tratar de abordarla de otra manera, abordarla con una aventura, de lo que trata precisamente este libro. Porque leer es importante, y como Porrúa ha dicho por ahí en alguna de sus famosas campañas, pues la verdad es que burro el que no lea, porque debemos leer, es importante leer. Bueno, ¿de qué trata La ciudad bajo la ciudad? La ciudad bajo la ciudad es un libro del que vamos a leer algunos pasajes en unos minutos, que trata sobre la aventura de tres niños. Uno de ellos lleva mi nombre, es el protagonista, y los otros dos son Ángel y Horacio, y van a vivir una aventura debajo de la Ciudad de México. Al hallar por casualidad la otra ciudad, esa otra ciudad que está abajo de nuestra Ciudad de México y que todavía puede aparecer y de repente surge ahí maravillándonos, que es la vieja, la derruida Ciudad de México Tenochtitlan. Precisamente por eso estoy aquí acompañado de todos estas figuras de barro, porque vamos a hablar de la historia de México, vamos a hablar en parte de ella también, y esperamos que esta aventura pueda resultar interesante para los niños. La ciudad bajo la ciudad obtuvo un premio y lo hemos estado presentando en escuelas, en librerías. Está ilustrado por Alfredo Aguirre, que es el que elaboró las ilustraciones que contiene. Y esta aventura ocurre en el subsuelo de la Ciudad de México, cuando los tres intrépidos chiquillos van a entrar a buscar, como todos los niños, una aventura. ¿Por qué tenemos aquí todas estas figuras? Bueno, porque precisamente queremos hablarle a los niños sobre la historia de México. La historia de México, de nuestro pasado prehispánico, que es de una enorme importancia, nos ha dejado el tesoro de las zonas arqueológicas, el tesoro de las reliquias que se han encontrado ahí, de las figurillas, como las que tenemos aquí, que vamos a mostrarle a los niños. Seguramente los niños que nos están viendo van a identificar algunas de ellas. A ver, quiero mostrarles por acá. Tengo aquí una pequeña cabeza olmeca. Quiero advertirle a todos los niños que todas estas piezas pues son réplicas. El comercio de nuestras piezas arqueológicas está limitado, está reglamentado, y estas piezas que tengo aquí son réplicas que hemos adquirido por ahí en los mercados artesanales, pero que tienen pues cierta calidad, en mi opinión. Les decía, esta es una cabeza olmeca procedente de la cultura que se estableció en las costas del Golfo de México. También tengo por acá al muy conocido Chacmol, que es una figura mítica de nuestro pasado prehispánico,
pero que puede encontrarse en prácticamente todas las culturas mesoamericanas, no solo en la cultura maya, a la que lo asociamos de primera mano, sino también a la cultura mexica, por ejemplo. La cultura mexica, si alguna vez dan por ahí a la zona arqueológica de la que precisamente vamos a hablar en nuestro libro, vamos a encontrar que en el altar que se levantó por primera vez, o uno de los primeros que se levantó en el México Tenochtitlán, es un chacmol, la figura central. Lo pueden ver si van a la zona arqueológica. Tenemos por aquí, aparte, otra figura muy conocida, una réplica de buena calidad sobre la famosa cabeza de Pacal, de la cultura maya. Es una hermosa figura realmente. A mí me encanta coleccionarlas y invito a los niños a que lo hagan. Son piezas, como les decía, réplicas y de calidad que podemos tener en nuestra casa de ornato. Por ejemplo, a mí me encantan estas figurillas que son de la cultura de Occidente, de la cultura de lo que hoy es el estado de Michoacán, de Colima, incluso de Nayarit. Es difícil a veces establecer con claridad en la actualidad los límites de las regiones, porque los estados están muy delimitados hoy en día, y en esa época, bueno, aunque sí había límites territoriales marcados por cada cultura mesoamericana, estas culturas pues a veces se mezclaban unas con otras. Esas son unas hermosas figuras del estado de Colima. A mí me encantan estas figuras, y aquí tenemos también, por último, antes de hablar del libro, esta otra perrito que también procede de la misma cultura. Insisto, a los niños son réplicas que los niños a lo mejor pueden adquirir. Es muy bonito, la verdad, tenerlas. Habitualmente decoramos, adornamos nuestras mesas, nuestras casas con figuras griegas, romanas. Durante muchos años fue esa la moda. ¿Por qué no poner de moda nuestras figuras prehispánicas, que son realmente maravillosas y que en el extranjero resultan muy atractivas? Bueno, ahora vamos a hablar del libro para que no se nos vaya el tiempo, porque tenemos solamente media hora. ¿Por qué escribir un libro sobre México Tenochtitlan que puede resultar tedioso para los niños? Bueno, lo que pasa es que cuando este libro obtuvo el premio, fue debido a la convocatoria que lo originó, pues lo que se quería hacer, lo que motivaba a la escritura, era precisamente los sitios más turísticos y representativos de nuestro país. Yo particularmente, como he vivido toda mi vida en la Ciudad de México, pues decidí escribir sobre lo que conozco, sobre la Ciudad de México y este pasado milenario que nos debe enorgullecer. Miren, para conocer la historia de nuestro México prehispánico, particularmente del pueblo mexica, de la cultura azteca, hay que leer a veces libros como este libro, por ejemplo, que es La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de uno de los soldados que acompañó a Hernán Cortés durante los años de conquista, Bernal Díaz del Castillo. Es un libro largo, extenso, puede resultar difícil de leer incluso porque el español en el que está escrito es del siglo XVI y muchas de las frases son a veces difíciles de interpretar. Sin embargo, su lectura a mí me parece apasionante, pero es un libro, digamos, especializado, que a veces es difícil que los niños puedan o quieran leer, pero si alguien quiere acercarse, pues sí, no se asusten por el tamaño, no hay por qué leerlo de corrido. Es un libro que habla precisamente sobre la conquista de México y creo que puede a los niños llegar a interesarles, o a los jóvenes, o a los padres de familia, a los maestros desde luego. Bueno, en vez de escribir un libro así, decidí escribir esta pequeña aventura para hablar de México Tenochtitlan, que ese era el pretexto que yo quería poner para poder escribir sobre lo que me apasiona como historiador. Voy a darle lectura a algunas páginas de nuestro libro. El libro todavía está a la mano, si alguien lo quiere adquirir. Hemos asistido a escuelas, hemos asistido a librerías, como decía al principio, y hemos logrado que muchos de los niños lo adquieran y lo conozcan.
Conocer la historia de esta manera es muy diferente, a diferencia de los libros de historia habituales, que sí son pues voluminosos, pesados. Podemos abordar la historia desde la infancia de esta otra manera. Bien, nuestra historia va a dar comienzo cuando los tres protagonistas de la historia, Horacio, Ángel y Mauricio, van a encontrarse en la casa del abuelo de Mauricio, precisamente, y bueno, por casualidad encuentran un espacio subterráneo debajo de la casa y a ella se van a meter. Voy a darle lectura a una de las páginas de nuestro libro para que los niños puedan conocerlo. Espero que se me escuche bien la voz. Bien, dice: La ciudad bajo la ciudad, por Mauricio Vega Vivas. El foso era oscuro, desde donde los niños peligrosamente miraban hacia su interior, no alcanzaba a verse el fondo. Horacio, el menor de los tres, propuso colocar de nuevo las tablas y las losetas y alejarse de ahí. Pero Ángel, como respuesta, se sentó en el borde. Horacio, temeroso, se echó para atrás y empezó a temblar. Seguro de sí mismo, Ángel dio un giro y apoyó un pie en el interior, en una piedra saliente. Los otros dos niños enmudecieron. Ángel empezó entonces a descender con loca intrepidez. Sus amigos permanecieron quietos y en silencio, mientras el robusto cuerpo de Ángel desaparecía frente a sus miradas aterradas. Al cabo de unos minutos, cuando su figura se había desvanecido por completo en la penumbra del fondo, escucharon su voz proveniente del interior. «¡No es tan profundo! ¡Bajen!», les gritó Ángel. Horacio se mantuvo recargado en la ventana. Mauricio, en cambio, avanzó hacia la boca del foso y se inclinó para averiguar cómo había descendido Ángel. Después se incorporó súbitamente y sin decir palabra salió corriendo de la habitación del abuelo. Horacio permaneció congelado, recargado en el ventanal, con la mirada fija en el foso. Ángel seguía llamándolos, sin recibir respuesta. Después se hizo un silencio absoluto. Hasta aquí nuestra historia trata de ejemplificarnos lo que habitualmente los arqueólogos hacen, amigos. Es decir, cuando por alguna casualidad se llega a realizar un hallazgo, como por ejemplo el de la Coyolxauhqui, que fue accidental, el monolito de la Coyolxauhqui que todos conocemos, bueno, entonces se acordona la zona y se inicia una excavación. Esta excavación permite a los arqueólogos, particularmente que son quienes primero intervienen las piezas, recuperarlas y salvarlas de la destrucción, puesto que a veces en el subsuelo, por las condiciones en las que han estado durante cientos de años, no olvidemos que ahorita, precisamente este año, se están cumpliendo 500 años de la presencia de Hernán Cortés y su ejército español en México Tenochtitlán, y el año que entra en el 2021 se cumplirán 500 años de la caída del sitio que llevó a la caída de México Tenochtitlán. Bueno, precisamente por ese entorno en el que las piezas suelen encontrarse, es muy importante que el arqueólogo haga un trabajo de conservación para recuperarlas. Bueno, en este caso nuestros amiguitos van a entrar precisamente a encontrar ese pasado centenario que nosotros tenemos y que ignoramos todavía en el subsuelo de nuestra ciudad, y van a hacerlo de manera casual, sin las herramientas de un arqueólogo, pero van a encontrarse con él. Vamos a seguir dando la lectura. Dice: al cabo, Mauricio volvió con un montón de objetos encima que apenas le permitían caminar. Se aproximó a Horacio y los dejó caer a sus pies. Separó de entre los trebejos 2 cascos de minero. Se puso uno en la cabeza
y el otro se lo colocó a Horacio. Le sujetó por último una lámpara sobre el casco y él tomó una de las baterías que probó, iluminando el interior del foso. Mauricio había recordado de pronto que su abuelo poseía un viejo y enorme armario al final del pasillo de la planta alta, en cuyo interior guardaba utensilios y herramientas, y que en ocasiones los sacaba para luego desaparecer, sin salir de la casa el resto del día. Mauricio caminó hacia la boca del foso. Un viento fresco y un tibio olor a humedad salían del fondo. Con tranquilidad, ató firmemente una soga a la manija de la ventana. Después arrojó el otro extremo al foso. Por último, se colgó una mochila en la espalda y se preparó para descender. Horacio se colocó finalmente a su lado, actuando de forma mecánica. Mauricio, que tenía 11 años, más precavido, le avisó a Ángel que iban a descender, pero no recibió respuesta. Nuestros pequeños aventureros van a descender precisamente a este foso que, según nos narra la historia, el abuelo de Mauricio había excavado, pues quizá como una aventura juvenil, porque actualmente no se pueden hacer excavaciones. Si se hacen hallazgos en la Ciudad de México por casualidad, porque se está renovando la calle o se va a derruir un edificio y casualmente surgen restos arqueológicos, la ley nos obliga a comunicarlo a la autoridad política, policial, y ellos a su vez tendrán que notificarlo a lo que se ha conocido como arqueología urbana, que lo va a rescatar. En este caso, nuestros pequeños amigos van a entrar a la ciudad que existe abajo y van a hallarse dentro, de pronto, de la vieja y derruida Ciudad de México. Vamos a seguir con la lectura. 5 metros abajo, Mauricio pisó al fin el fondo, encendió una lámpara y alumbró alrededor, pero no encontró a Ángel. Horacio, de 9 años, aún distraído, permanecía inmóvil arriba, sin decidirse a descender. El foso había sido excavado a pico y pala, y en las paredes estaban incrustadas piedras y ladrillos que permitían apoyarse para subir y bajar con cierta facilidad. Horacio se decidió al fin y, temblando, tomó la cuerda para descender también. 1 metro abajo, trastabilló y soltó un sonoro grito. Sus pies habían resbalado y quedó colgado de la cuerda. Mauricio dejó en el piso lo que llevaba encima y se apresuró a auxiliarlo. Estaba colgado. Como podemos ver, quedó colgado Horacio de la cuerda al resbalar. No te estrelles, no te sueltes, Horacio. Pon los pies en las piedras, le gritó alarmado. Horacio continuó gritando sin hacer caso a las indicaciones de su amigo. Viendo que perdía fuerza, Mauricio temió que se cayera. El chico entró en pánico y sus manos sudorosas empezaron a resbalar. Cuando parecía que caería al fondo, irremediablemente una voz se dirigió firme a Mauricio. Sujeta la cuerda con los brazos y las piernas y no dejes que se balancee, vociferó. Y luego agregó: no te sueltes, Horacio, voy a subir para ayudarte. De inmediato, el osado y muchas veces imprudente Ángel, de 12 años, empezó a escalar a un lado de la cuerda. Con sorprendente agilidad trepó hasta donde estaba su pequeño amigo. Con una mano tomó cada uno de los pies de Horacio y los colocó en las piedras salientes más cercanas. Después, con voz firme, le indicó cómo ir descendiendo poco a poco. Nuestros amigos están ahora en el fondo del foso y van a empezar a avanzar para descubrir ese pasado centenario que está ahí. Pronto se fueron tranquilizando. Juntos los tres en el fondo, al fin, recuperaron la alegría y entre bromas y risas se repartieron los utensilios. Mauricio, sin embargo, fiel a su espíritu, le preguntó a Ángel si no era mejor volver y dejar todo eso. Su amigo fue concluyente.
Tú fuiste quien nos habló del foso y del túnel, así que ahora no te eches para atrás. La aventura de los niños va a seguir precisamente abajo, en el subsuelo de la Ciudad de México. A lo mejor muchos niños se pueden preguntar, ¿todavía existe esa otra Ciudad de México abajo? Pues sí, tenemos que decirles que sí. Cada año se hacen nuevos hallazgos en el centro de la Ciudad de México. Hallazgos maravillosos. Desde 1978, cuando se halló la Coyolxauhqui, hasta el presente, han pasado varias décadas y los hallazgos han sido continuos. Hallazgos tan maravillosos se realizaron, por ejemplo, apenas hace un par de años, con el hallazgo del famoso Zompantli. El Zompantli, ese mítico monumento, ese mítico sitio donde los mexicas colocaban las cabezas de los sacrificados. Pues sí existe, muchas veces se dudó si su existencia era real, pero hoy la arqueología ha demostrado que existe. Y los niños pueden ver, si están interesados, algún video de los muchos que hay en YouTube, que sube el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su programa de arqueología urbana, y los pueden ver, los pueden visualizar. Sería muy importante que los niños lo vieran. Bien, la aventura de nuestros amiguitos va a continuar en el subsuelo. ¿En qué calle, para que los niños puedan ubicarse, se encontraba la casa donde Mauricio, Ángel y Horacio van a entrar? Bueno, pues es la calle de Tacuba. ¿Por qué esta calle es importante para la historia? Miren, México Tenochtitlan es una isla en los tiempos en los que los españoles llegan, hacia 1519. Esta Ciudad de México está como flotando en medio de un lago enorme, un lago que abarca desde lo que hoy es el actual Tláhuac hasta el norte de la ciudad, lo que viene siendo hoy el Estado de México, el sur del Estado de México. Era un lago enorme, se podía transitar en canoa desde Tláhuac hasta lo que hoy es Zumpango, hasta allá. Nosotros ya no lo hacemos en canoa, lo hacemos en transporte, pero era posible hacerlo en esa época. Bueno, la calle de Tacuba es una de las calzadas que ha conservado su nombre desde tiempos prehispánicos. Para comunicar la isla de Tenochtitlan con la orilla, lo que hicieron los antiguos mexicas, los antiguos mexicanos, fue construir varias calzadas. Esas 3 calzadas principales aún hoy las seguimos usando y las transitamos todos quienes vivimos en la Ciudad de México. Una de ellas es la famosa calzada de Tlalpan, la calzada más ancha que Hernán Cortés describe en su crónica, en sus cartas de relación, y también Bernal Díaz del Castillo, en este libro tan voluminoso que tengo aquí en mis manos. Describe la calzada de Tlalpan, que en realidad en esa época se llamaba la calzada de Iztapalapa, porque comunicaba la isla hacia el sur, a la isla de Tenochtitlan hacia el sur, con lo que hoy es un entronque, donde la calzada se dividía, se bifurcaba en dos. Uno de esos 2 divisiones iba hacia Churubusco y la otra iba hacia Iztapalapa. De ahí el nombre de calzada de Iztapalapa, como era conocida. Otra de esas calzadas es precisamente la calzada de Tacuba. La calzada de Tacuba, que también era amplia, comunicaba la isla con el pueblo de Tacuba, de ahí su nombre, y con el pueblo aledaños como Popotla. Bien, por eso nuestra historia la ubicamos ahí, porque va a ser el momento, lo narramos en nuestro libro, va a ser la calzada por la que Hernán Cortés va a huir en 1520, se van a cumplir 500 años de la salida, de la escapada que hacen los españoles y sus aliados tlaxcaltecas, por esta calzada de Tacuba, y que aquí narramos más adelante. La salida, la huida de los españoles va a ser la noche del 8 de agosto de 1520. Por cierto, aquí quiero detenerme un poco, que también lo mencionamos en este pequeño librito. Habitualmente acostumbramos llamar a esa noche la noche triste. La denominación de la noche triste viene precisamente de los cronistas españoles, Bernal, el mismo Hernán Cortés y otros cronistas españoles, que recuerdan ese suceso particularmente como lo que fue, una derrota.
una noche en la que los mexicas, los tlatelolcas, logran hacer, después de tener sitiados durante algunas semanas a los españoles en México Tenochtitlan, logran que se vayan huyendo esa noche, esa madrugada. Finalmente, después de seguirlos, de perseguirlos por la calzada de Tacuba, que estaba cortada en tramos, porque estas cortaduras que conocemos en la calzada permitían que el agua fluyera de un lado a otro y se mantenía al nivel del agua. Los puentes que habitualmente fueron retirados por la población mexica, y los españoles y los tlaxcaltecas, pues en su afán por huir, construyeron puentes portátiles que usaron para tratar de saltar esas cortaduras como las conocemos los historiadores. Pero bueno, en la huida, en la refriega, cuando los mexicas los descubren, finalmente el desorden cunde entre los españoles y los tlaxcaltecas, y esa será conocida como la Noche Triste. Pero yo desde hace algunos años, con otros historiadores, venimos diciendo que esa no es en realidad la Noche Triste, que es la noche de la victoria para el pueblo mexica, que es en realidad el pueblo mexicano. Mucha gente quizás sepa que el nombre de México fue tomado precisamente por los primeros independentistas mexicanos, de ese pasado glorioso que vivió nuestra ciudad, y de ahí el nombre. Porque precisamente los cronistas como Bernal y Hernán Cortés llaman mexicanos a los habitantes de la ciudad de Tenochtitlan. No los llaman tenochcas, no los llaman mexicas como nosotros los conocemos ahora, los llaman precisamente mexicanos. ¿Por qué mexicanos? Porque ellos son precisamente en lengua náhuatl quienes recibieron ese, digamos, como ahora lo conocemos, gentilicio. Bien, nos estamos acercando al final. Me encantaría seguir hablando y seguir leyendo de este libro, pero el tiempo se nos agota y me parece muy importante hacerle ver a los niños que nos han estado siguiendo que la historia de México no es una área aburrida, puede ser pesada, pero si la abordamos de otra manera les aseguro que va a resultar divertida. Los invito a que se acerquen a la ciudad bajo la ciudad. Particularmente nuestro libro tratará, cuando ustedes lo tengan en sus manos, sobre ese pasado glorioso de la Ciudad de México. Aquí en la imagen que les mostraba en la parte central, podemos ver pues ese pasado que lo compone. Aquí, el Palacio de Minería, el caballito que conocemos en México, la escultura ecuestre de Carlos IV y Hernán Cortés, como dibujado aquí como un hombre derrotado en esa famosa noche. Bien, pues no me resta más que despedirme, agradecer a Porrúa en su programa infantil de este 30 de abril, Porrúa en Casa, por habernos invitado para hablar de este libro, pero también aprovechar la oportunidad de hablar un poco de la historia de México. A los niños y a toda la gente que nos vea, acérquense a la historia de nuestro país. Hay que apreciarla. Somos un país mestizo, pero nuestro pasado indígena sigue tan vivo, mucho más de lo que nosotros imaginamos. No solo nuestra gastronomía, sino en todo nuestra forma de pensar también y nuestras costumbres. Pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Espero que haya sido de utilidad, conocer la lectura de este libro, y los quiero invitar a que se acerquen. Pues muchísimas gracias a Porrúa y pues esperamos vernos aquí en otra ocasión para hablarles de otro libro, porque estamos siempre trabajando en la literatura para los niños. Muchísimas gracias. Hasta luego.